Confianza, el SENA es confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el SENA apoyamos las ideas de todos los colombianos. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Formamos de manera correcta, le apostamos la legalidad, porque para que Colombia crezca, generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos, en escena somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Nos encanta compartir experiencias que suman, hacer parte del cambio y de la innovación de la mano de expertos, generar nuevas oportunidades que engrandezcan el conocimiento intelectual de todo aquel que impactamos. Buscamos los espacios para mostrar el talento de las personas que llevan años fortaleciendo sus habilidades para que hoy puedan compartirlas a través de diferentes herramientas. Experiencias que forman, sigue creando escenarios para darle una nueva mirada a la industria cinematográfica. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a este live. Esperamos que se encuentren muy bien desde el lugar y momento en el que se conecten. Les hacemos una invitación calurosa y amable para que se reporten ahí en el chat y nos digan desde qué localidad, municipio, ciudad o país están viendo este nuevo capítulo de experiencias que forman. Si es la primera vez que te conectas, incluso si ya nos has visto, te recuerdo que Experiencias que Forman es una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine para compartir el conocimiento de expertos detrás de las producciones que han recibido certificados de inversión audiovisual, por su sigla los SINA, y estímulos del Fondo Fílmico Colombia, FFC. Todos estos incentivos provienen de la Ley 1556 de 2012. Recordemos que dicha ley tiene como objeto el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual a través de beneficios que promueven a Colombia como destino de producción. Esto significa que nuestros invitados participan en estas charlas porque el proyecto del que fueron parte se realizó gracias a esos incentivos otorgados por el Gobierno Nacional a través de la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia. Mi nombre es Mauricio Romero Figueroa, soy el director de la Escuela Nacional de Cine y soy el encargado hoy de conversar con un invitado muy especial que hoy nos va a llevar por el mundo de la música que escuchamos en cada película, en cada cortometraje o serie de televisión. Junto con él vamos a construir el paisaje que rodea el oficio del supervisor musical. Pero esa construcción la vamos a hacer a través de nuestra charla, pero sobre todo con la participación de ustedes a través de las preguntas que nos hagan en el chat de esta transmisión, que sale a través de las redes de Proimágenes, SENA Comunica y la Escuela Nacional de Cine, que es ENAC.Colombia en Facebook, y también en YouTube estamos desde el perfil de el SENA. A través de todos estos canales puedes escribirnos, participar y conversar con nosotros hoy. Un saludo a todos los que están detrás de cámaras de estas pantallas, haciendo posible que este encuentro, al equipo SENA, Comisión Fílmica y Escuela Nacional de Cine. Por supuesto, a nuestro compañero de set, David Calero, intérprete de lengua de señas colombiana. Hola David, espero que estés muy bien. Nuestro invitado ha sido supervisor musical de más de 80 largometrajes, entre los cuales se destacan No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez, la película más taquillera en la historia de México, así como las multipremiadas Ixcanul, La Llorona, de Jairo Bustamante, La Jaula de Oro, de Diego Quemada Díez, Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, entre otras. Y entre esas otras, una que no se nos puede olvidar, Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu. Su experiencia también incluye series como la exitosa El Robo del Siglo, Hasta que te conocí, La vida de Juan Gabriel, El César, biografía del boxeador Julio César Chávez, Falco, ganadora del premio Emmy International en 2009 a mejor serie de lengua extranjera. Así que son 20 años de experiencia lo que lo respaldan como supervisor musical con los mejores productores de Latinoamérica y lo colocan como un referente de nuestra industria musical y cinematográfica.
De lo más reciente de su trabajo que podemos citar y que tiene que ver mucho con nosotros, pues podemos citar a la serie Juan Piz González para Netflix. Este invitado dice que tiene el mejor trabajo del mundo porque a lo único que se dedica es a escuchar música y a ver cine. Y es el responsable de que cuando terminemos una película o serie de la que hemos nombrado alguna de estas, nos quede algo sonando en la cabeza a tal punto que salgamos a buscar esa canción en plataformas porque las escenas han encontrado, gracias a su trabajo, un tremendo enriquecimiento. Él es desde México, Herminio Gutiérrez. Qué honor tenerte acá, Herminio. Tremenda presentación, Mauricio. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que está conectada. Yo creo de verdad que soy muy afortunado. Tengo un trabajo que amo con todo mi corazón. Y yo siempre digo que toda la gente que me conoce, mis amigos, la gente como muy cercana, saben que soy cursi, un romántico empedernido, me encanta la música, todo esto se lo debo a mi madre y que encontré el mejor trabajo del mundo, un trabajo que alguien en algún lugar dijo que se iba a llamar supervisor musical, music supervisor, en Estados Unidos y afortunadamente, pues ese es mi día a día, eso es como mi forma de vida desde hace 20 años, que me invitaron a colaborar en Altavista Films, la productora de Amores Perros, entre otras grandes películas. Y a partir de ahí creo que eso cambió totalmente mi vida para siempre. Y desde entonces lo que hago es escuchar música todos los días como parte de mi trabajo y también, pues, obviamente leer mucho y meterme con todo el corazón del mundo a la producción, a la película o a la serie que me inviten. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Herminio, y en serio, gracias a ti por el tiempo que vamos a estar conectados, conectadas. Así que por favor, las personas que estén en el chat en este momento, en este live, bien pueden ir haciendo sus preguntas que las vamos a traer aquí a cuento y así entonces la conversación no solamente es entre nosotros dos, sino entre una comunidad más amplificada que está aquí en Experiencias que Forman. Herminio dice que el supervisor musical debe tener un amplio conocimiento y pasión por la música. También se dice que no existe una carrera específica para convertirse en music supervisor. Sé que puede tener una licenciatura en artes o puede tener un major en negocios. Digamos, podría ser un music supervisor el que tenga, digamos, estos caminos, pero hay un factor importante y es que gran parte del trabajo involucra negociaciones, contratos, licencias, manejos de derechos, estar en contacto con productores, agentes o managers. Pero dentro de tu experiencia, estabas diciendo 20 años desde ese Amores Perros a hoy, ¿cómo podrías hoy decir que es la esencia de ese oficio que representas tú para Latinoamérica? Porque hay muy pocos supervisores musicales, por lo menos con esa trayectoria que tienes. ¿Cómo hoy puedes definir eso que es el supervisor musical? Yo siempre lo he tratado de ver de esta manera. Nuestra responsabilidad como supervisores musicales es, a ti te entregan una historia en papel, en blanco y negro, un libreto, y uno, con todo el conocimiento que tiene de música, con todo lo que ha escuchado, con todo lo que ha visto, tiene que crear esa banda sonora. Yo, para poder llegar a ser supervisor musical, primero hice una carrera en comunicación que me dio elementos en el manejo de la televisión, de la fotografía, del arte, del periodismo, para entender cómo todas esas disciplinas, y lo consolidé con una especialidad en cine, que me daba como este complemento ideal. Yo empecé trabajando siendo productor de noticiarios, que me permitió como tener un contacto con la noticia y con ese día a día. Después empecé a hacer para una cadena en Estados Unidos especiales sobre música. Eso me permitió acercarme a la industria. Y cuando de Altavista Films me hacen la invitación para incorporarme, yo tenía un poco de conocimiento en televisión, en fotografía, en periodismo, pues como en artes, para poder llegar y traducir muchas veces escenas que te dan en un guión en qué es lo que uno le pone, ¿sabes?
Y parece ser un ejercicio como muy sencillo. Uno podría leer un corto y te van a preguntar, Mauricio, dime con qué canción remato esta idea o este pequeño corto. Y uno, a pesar de que conoce mucha música y que hemos escuchado música todo el tiempo, en ese momento como que el cerebro dice, Dios, ¿qué canción? Claro. Y me refiero a qué canción con mayúsculas, porque esa canción va a acabar de coronar esa idea que tú acabas de leer en papel. Imagínate que eso te llegue a través de un libreto, de una película de 100 páginas, tú hagas un ejercicio de visualización tan puntual, tan certero, tan analítico, que al final tú creas una banda sonora y para el director que está del otro lado, tú vas a llegar con una banda sonora que él nunca imaginó y que va a tardar cierto tiempo en que él asimile que esa banda sonora es la correcta para su película. Y vas a empezar a dialogar y te va a cuestionar y te va a decir, esta no me gusta, esta sí me gusta, aquí le atinaste, jamás lo vi así. Y es como un ejercicio muy enriquecedor, creativamente hablando, con el director de un lado y tú de este lado, con conocimiento de la música, a dónde te puede llevar y qué es lo que tú quieres provocar. ¿Cómo era el mundo ahorita que estamos haciendo estas preguntas? ¿Cómo era el mundo antes de la pandemia y eso? Quiero hacerte un símil. ¿Cómo era el mundo del cine antes de que existieran los supervisores musicales, por lo menos en nuestra industria latinoamericana? ¿Qué era del cine sin esa figura y qué le vino a aportar? Yo no tengo yo no creo tener como la respuesta definitiva a una pregunta tan compleja, pero te lo voy a contar de esta manera. Algo que yo amaba cuando mi madre vivía, cuando mi madre estaba conmigo, era que yo de chico, te estoy hablando cuando era un chino tonto de 10, 12, 14 años, religiosamente nos ponía a ver películas en blanco y negro. El mejor plan era sábado sentarnos a ver una película en blanco y negro, que la mayoría en ese entonces en México eran como musicales con Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, Pardavé y todos ellos, Tongolele, Toña la Negra y toda esa gente, Agustín Lara. Claro. Y en realidad toda esa música la hacía el mismo compositor que hacía la música original, a veces en un sintetizador muy sencillito, porque no había computadoras, no había librerías de orquestas como hoy en día, y con eso hacían la música y ahí mismo escribían y componían las canciones que la cantaba el mismo actor, ¿sabes? Para mí siempre eso fue como el punto de partida de lo que hoy conocemos en el musical. O sea, tú ves una película de Pedro Infante y Jorge Negrete y se ponen a cantar de la nada. Y era como la forma de dialogar, de concretar alguna escena. Y para mí era como, creo que mi inicio fue así, pero ya no lo hacía el compositor. Ahora era el productor el que tenía que decir cómo conseguir una canción, si la conseguía con un amigo músico que él conocía, agarraban algo de catálogo y lo colocaban sin tener claro conceptos complejos como sincronización, pagar derechos de autor, pagar un derecho fonográfico. Ellos simplemente agarraban, colocaban la canción y después quizá pagaban una ejecución pública, tal vez. Pero era como la labor que hacía una sola persona que a veces también producía esa película, ¿no? Y el compositor se encargaba absolutamente de todo. Hoy en día creo que el mundo de la supervisión musical cada vez se ha especializado mucho más. Antes te decían, aquí hay un primer corte de esta película, vamos a hablarlo en términos como de cine. Aquí hay un primer corte de una película que te dura 2 horas. Ponle música. Y entonces empezabas a colocar canciones que ya existían en cada escena y el director te decía, me gustan, ahora que alguien te ayude a licenciarlas. Hoy en día te dicen, esta escena quisiera algo original. Para esta escena quisiera que este grupo me hiciera algo.
para esta escena me gusta esta canción, pero no esa versión, necesito que la vuelvas a grabar. Creo que se ha vuelto cada vez mucho más exigente la parte creativa, hablando exclusivamente como de lo musical, y eso ha hecho que las producciones se vayan especializando mucho más. Creo que eso hace que hoy en día una figura como la mía sea necesaria y los productores se den cuenta que necesitamos tener más supervisores musicales en toda Latinoamérica, Iberoamérica diría yo, porque en España tampoco existen, como gente formada con esta especialización para poder dedicarse exclusivamente a atender tú la parte musical. Claro. Así como tienes a un fotógrafo, a un director de arte, a alguien consiguiéndote locaciones, a un editor, a alguien de maquillaje, una cabeza pensando exclusivamente en la música. Maravilloso. De ese pasado que nos cuentas, de este, digamos, gran auge del cine mexicano, vamos a hacer un flash forward y nos vamos a tirar hacia el presente y recordar también la razón por la cual tú estás conversando en este momento con experiencias que forman. Y es que fuiste partícipe de producciones que se han hecho acá en Colombia gracias a los estímulos que hemos mencionado. Y quisiera entonces como que habláramos de ese proceso de supervisor musical en el contexto de alguna de las series. Entonces, por poner un ejemplo, en El Robo del Siglo fuiste el supervisor musical. Entonces, por lo que ya nos estabas comentando, a ti te llega primero es un texto cuando digamos, la propuesta de la serie está aprobada y ya hay guiones y ya hay episodios o capítulos escritos, te llega eso. ¿Y con quién hablas eso? ¿Con directores? ¿Con showrunner? Hablemos un poquito de ese primer enfrentamiento que tienes, por ejemplo, en El Robo del Siglo, para que entremos en contexto, con ese texto que te llega. En el caso del Robo del Siglo, yo llego, Dynamo me invita a participar porque yo venía de la experiencia de hacer Falco. Cuando yo También hago de Falco, ellos, sí. ¿no? Que gana por primera vez el Emmy Internacional como lengua no en habla no inglesa. Yo tengo este primer acercamiento con Dynamo, les gusta mi trabajo y cuando empiezan a hacer El Robo del Siglo me dicen, necesitamos que leas estos guiones, estos libretos, 6 libretos, y empieces como a investigar primero el contexto en el cual se lleva a cabo ese hecho histórico en Valledupar, que fue en 1994. Lo primero que yo hago es como buscar notas periodísticas para saber qué tanta realidad había en el guión y qué tanta ficción le estaban colocando. Y empezar a contextualizar a qué sonaba Bogotá en ese año, qué se escuchaba en Valledupar, ¿no? Para poder marcar estos dos mundos de una manera muy clara y empezar yo. Hablar con las editoras en Colombia y con los sellos discográficos en Colombia para poder hacer todo ese trabajo desde ahí, porque Falco yo lo hice trabajando desde México y entonces yo recurría a todas estas empresas, pero lo hacía desde acá. Y en el momento en que hacen El Robo del Siglo, decido que necesito empezar a generar este interés en las figuras del supervisor musical, pero desde Colombia, con las editoras que manejan los derechos de autor de las composiciones, de las canciones que hoy en día escuchamos y de las grabaciones con los sellos discográficos que existen, para empezar a generar ese interés de ellos por ser partícipe de producciones de esa naturaleza, ¿no? Como de Dynamo y de todas las productoras que existen allá en Colombia. Y empezar a encontrar esos grupos y esos artistas que representaban muy bien ese momento histórico de Colombia, ¿sabes? Que tú pudieras escuchar La Etnia y te fueras a los 90s. Eso es como el proceso que yo más disfruto, porque hacer historia, ¿sabes? Aunque hablemos de 1994, estamos hablando de hace 28 años, pues es importante cómo rescatar los grupos que en ese momento eran la banda sonora de Colombia. Y así fue como encontramos
a la etnia, así fue como elegir una canción de Nino Bravo, elegir una canción de Los Hombres G, una de Timbiriche, como para poder, pues, llevarte a sentir como esa nostalgia. Ese para mí era como el primer paso, era como ese reto muy importante, que tú al ver la serie y empezar a escuchar la música, sintieras esa nostalgia de esos años. Sí, total. Y mira que en el marco de lo que estamos hablando, que gracias, digamos, como a estas producciones que invitan a roles como el tuyo, la industria empieza a nutrirse. Bien, empezamos a, como a crecer como industria. Ahí tú estás mencionando, los sellos discográficos empiezan a tener relaciones con un supervisor musical. Y así entonces, digamos, como que otros actores empiezan a ver las posibilidades de crecimiento y entender que pueden participar de estos procesos. Em, Hay una cosa, quedándonos en el robo del siglo, hace unos minutos antes de que nos conectáramos, pues yo ya me devoré el robo del siglo, apenas salió, y ahorita estaba viendo, ahorita aquí en colombiano es como hace poco, estaba, puse un capítulo al, digamos como al azar, y encontré precisamente la canción de Los Hombres G. Y ahí creo que hay una cosa interesante y es que el tema de buscar las músicas o las canciones no hacen solamente referencia a la época de la historia, porque si somos estrictos, esa canción de Hombres G es de los 80. Pero escuchaba en una entrevista tuya en la que mencionabas que también tú aportas a la ficción, aportas a las canciones cómo pueden pertenecer a un personaje. Y me imagino que lo que querías hacer con esa canción particularmente era irse a lo que ellos probablemente habían vivido en su juventud. ¿Me estoy equivocando? ¿Cómo también tú no eres simplemente un selector de bandas sonoras, sino contribuyes creativamente desde tu rol a la ficción y a reforzar la ficción? Dime si toda esta carreta tiene sentido. No, me encanta a mí esa carreta porque creo que también uno a veces hace como ciertas cosas de una manera como natural, no voy a decir en automático, sino como natural, de, claro, puedo traer este grupo para darle también un aspecto global y también por lo que emocionalmente representan para Latinoamérica los Hombres G. No, pero con la carreta creo que en realidad otra de las cosas que el supervisor musical o que yo en lo particular pienso mucho es, ¿quién puede ver este producto? ¿A quién le va a interesar ver El Robo del Siglo o ver Juan Piz González? ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo puedo yo hacer que tú que estás del otro lado de la pantalla, tú que no estás escuchando cuando vayas a ver esta serie, sientas como mucho cariño por ese personaje? ¿No? Y creo que la música tiene también como esos matices. Hay canciones con las cuales tú dices, ay, qué bonito, está increíble. Y habrá canciones que quieras como brincar y poguear con tus amigos y todo. Creo que empezar a encontrar como ese balance, sabiendo quién puede estar del otro lado como espectador, te ayuda a empezar a encontrar a estos grupos que van a representar verdaderamente una banda sonora. A mí no me gusta retar al espectador a decir, a ver, adivina de quién es esta canción. No, prefiero decirle, yo sé que a lo mejor a alguno de ustedes les gusta esta canción, con mucho cariño la vamos a poner para ustedes. Y otra de las cosas que ahora el trabajo con las plataformas me ha obligado como supervisor musical es pensar globalmente, ¿sabes? No decir, me voy a quedar con 5 bandas independientes colombianas porque es lo que yo puedo conseguir y porque puedo hacer mi trabajo en una semana, a complicarme la vida como lo hago regularmente y trabajar 8 meses para poder conseguir todas esas canciones de todos lados, haciendo que se adapten a la realidad de cada producción en Colombia, ¿sabes? Es decir, no es una producción gringa, no es de Hollywood, no es europea, son estas condiciones en las que tiene esa producción y necesito que tú te vuelvas sensible a esa realidad para ser parte de esto. Yo no les digo,
nunca llego con ellos con el afán de decirles, necesito que me colabores y que me ayudes. No, ¿quieres ser parte de esta historia? ¿Quieres ser parte de este documento que va a quedar ahí, que nos va a permitir contar hechos históricos de otros países? Adelante, las condiciones que te podemos ofrecer son estas. Claro. Herminio, Herminio y audiencia, por favor, esta conversación está buena y estoy seguro que Herminio va a querer responder sus preguntas, así que háganlas en el chat, por acá no las pasan y nosotros se las pasamos a Herminio. Eh, Volviendo al tema de que eres un mexicano que viene a trabajar a Colombia, eh, ¿cómo es tu relación desde este rol para, digamos, como con las otras personas que te empiezas a encontrar aquí en el territorio? Creo que parte del objetivo de la ley de cine aquí en Colombia, que lo que hizo fue generar todo el terreno y todo el espacio para que las producciones internacionales empezaran a ver a Colombia como una locación. Aquí digo como también en tu caso en una locación sonora. Em, ¿Cómo esa situación a ti particularmente te nutre? ¿Cómo es tu relación con los colombianos y colombianas que hacen parte del crew? Eh, ¿Qué significa para ti aprender esos otros modos de hacer las cosas? Hablemos un poquito de eso. Yo siempre voy a decir que es como un aprendizaje que no habría plata en el mundo que yo pudiera pagar. Para mí es como muy importante que cada una de las personas que forman parte de ese crew para esa serie o para esa película sepa que tienen en mí a una persona más, a un soldado más, que pueda ayudar como en muchas ramas en lo que ellos necesiten y que el agradecido por ese trabajo que hacen soy yo. Yo siempre llego a aprender, siempre llego a saludarlos, a saber cuál es el rol que juegan ellos, porque eso a mí me permite crecer, crecer en todos los sentidos. No es lo mismo como un director mexicano, como Eugenio Derbez, Alejandro González Iñárritu, Ernesto Contreras, resuelve un momento musical o en set con su crew, a poder llegar y ver a una Mónica Botero, a un Clich López, a un Carlos Moreno, a un Pablo González, ¿sabes? Manejándose desde otra visión. Y eso es lo que yo siempre digo, wow, qué bonito lo está haciendo. O esta mirada a mí me gusta y me permite enriquecer mi trabajo para una futura como producción musical, ¿sabes? Siempre trato como de aprender de cada uno de ellos lo que ellos hacen, porque siempre he creído que tanto el cine como las series ahora es un trabajo colectivo, en donde si yo llego con una canción, me gustaría saber el de luces, qué canción pondría, ¿sabes? O la persona con la cual me hace el favor de llevarme del hotel a la locación, qué tipo de estación escucha, qué tipo de música le gusta, cómo se identifica él con la música, porque al final, pues el mundo en el cual yo me muevo me permite como tener una cantidad de personajes impresionante, ¿sabes? Y yo sé que el próximo proyecto que pueda llegar y que sea un señor que tenga, no sé, 60, 70 años, voy a pensar en Aníbalito, ¿sabes? Y voy a decir, Aníbalito, yo creo que podría colocar tal canción y eso lo haría muy feliz, ¿sabes? Y entonces me baso como en ese instinto, en esa guía. Yo le pregunto siempre a mis colaboradores o a mis sobrinos, ¿qué estás escuchando? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Qué te provoca? Porque yo sé que el mundo cambia todo el tiempo y necesito saber qué están escuchando todo el mundo para poder presentar finalmente algo que le guste a todo el mundo. No sé si Buenísimo. me respondí bien. Si No, claro que sí, y creo que es en serio, es una experiencia de aprendizaje y creo que lo dices con mucha humildad. Y es porque, claro, cada vez que entras a un proyecto, también los crews, a pesar de que te vas conociendo dentro de la industria del país al cual llegas, también conoces nuevas personas que tienen unas experiencias
que han vivido, que son válidas, que también te nutren a ti y tú también vas nutriendo allí. Antes de pasar a una pregunta que nos acaba de llegar del público, quisiera, como hay muchos aprendices y estudiantes, tanto del SENA como de la Escuela Nacional de Cine aquí viendo esta transmisión, hablemos un poco de tu equipo de trabajo. Eres una cabeza, digamos, que tiene qué personas al lado. ¿Cómo armas tu equipo de trabajo? Y si en ese equipo de trabajo, cuando llegas a producciones como acá en Colombia, también te armas parte del crew con las personas digamos, del país al cual llegas. ¿Cómo es? Digamos que yo en México tengo un equipo de base que está siempre conmigo. Uno de ellos es compositor porque es con el cual yo siempre, las ideas que a veces no logro traducir como en algo tangente, yo puedo llegar y decirle, yo creo que esta historia necesita como de este color musical o llevarla hacia ese tipo de cosas y él me ayuda como a traducir un poco esas impresiones. Debo de aclarar una cosa que para mí es muy importante y es vital siempre. Cada vez que yo leo un proyecto, cada vez que yo me acerco a un proyecto por primera vez, trato de conservar siempre la emoción que me provocó, hacia dónde me llevó, qué tipo de música me hizo escuchar, porque para mí es el primer momento en que yo voy a conocer esa historia y necesito conservar como todo ese encanto e inocencia que me provocó la primera lectura. Porque después viene una relectura de a veces 10 versiones de un libreto, un rodaje, postproducción, y uno empieza a desgastarse con esa ver y ver y ver y ver y ver. Así que ese elemento para mí es muy importante. Tengo a un editor musical de cabecera que se llama Valfred Arosqueta, al cual yo le digo, ok, esta escena va de aquí a acá y necesitamos generar esto y esto, y de ver una escena en crudo sin absolutamente nada, empezamos a sincronizar canciones para que nosotros vayamos encontrando en ese ejercicio interno. Hago la aclaración, esto es únicamente con mi equipo, de encontrar cuál es el mood que queremos. O sea, porque nosotros podemos, antes de llegar, ¿no? Voy a retomar ese ejemplo de los hombres que en el robo del siglo, antes de que nosotros llegáramos a esa decisión, habíamos probado 20 canciones, Mauricio. ¡Wow! Y de repente yo decía, uy, pero es que esta canción me mata, creo que se ve muy bonita, está espectacular. Sí, pero no es el público. Ok. Uy, esta canción, es que este momento está increíble, me encanta, sí. Uy, no le gustó al showrunner. Ok, y entonces era buscar, buscar y buscar, ¿sabes? Es como tú tienes que llegar al momento en donde todo el crew ve la escena y se quedan así de... Y no hay duda. Y no hay duda, ¿sabes? Pero ahorita mencionaste al showrunner. Él es el que da la última palabra sobre tu escogencia musical. ¿Cómo es ese proceso de decisión? Porque tú obviamente llegas con una impronta, con una propuesta, y me imagino que es un trabajo en equipo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa decisión final, ese corte final? Yo creo que el showrunner es una figura muy reciente en Latinoamérica, que creo que aún no tiene como claro cuáles son como todos sus alcances, hablando creativamente. Y yo te diría, va a depender mucho de la personalidad de ese showrunner o si fuera mujer, no sé cómo se dice en femenino, perdónenme, va a depender mucho de su personalidad, porque tú como creativo puedes ser completamente unilateral y decir, a mí me gusta esta y se queda y no me importa. Puede haber creativos que pueden ocupar o esa posición, o la de director, o la de productor, o la de guionista, en donde te dicen, ¿qué sensación te provoca? ¿A dónde te lleva? Yo siento esto y esto. Ok, entonces no es lo correcto. Aunque nos guste mucho la canción. Y esa es como la parte como más complicada del supervisor musical, es tratar de nunca perder la objetividad. Porque a lo mejor yo puedo poner una canción que a lo mejor me recuerda a mi madre, ¿sabes? Y entonces yo la voy a querer defender a capa y espada porque representa a mi gorda hermosa. Pero no es lo que sirve al proyecto.
pero que no le sirve al proyecto, ¿sabes? Yo puedo ser muy fanático de Sandro de América, pero pocas veces va a servir para ese proyecto. Y eso lo aprendí en el proceso con Juan Gabriel. Haciendo hasta que te conocí, creo que las discusiones más intensas que yo tuve era siempre que teníamos que definir con qué canción cerrábamos el episodio. Para el cliffhanger. Y a pesar de que yo ya había escuchado todos sus discos y me los conocía de memoria, gracias a mis queridas hermanas que me lo pusieron todo el tiempo, él me decía, sí, está muy bonita esa canción, pero no corresponde al momento histórico que yo estaba viviendo. Así que necesito que escuches esta y esta. Y era, pero es que esta canción emotivamente es muy poderosa. Sí, pero tenemos que ser fieles a mi historia, a mi momento histórico, a que lleguemos a eso. Total. Y entonces él me enseñaba sí, uno puede hacer el trabajo desde el corazón, pero nunca hay que perder la objetividad. Siempre hay que decir, históricamente esto es mucho más valioso y contundente que esto. Así que era, sí, señor, vamos a colocar esa canción. Y ya al siguiente episodio yo decía, es que me gusta esta. No, por esto y por esto y por esto. Hasta que al final coincidimos en algunas y me permitió colocar 2 o 3 de todos los capítulos, pero el poder dialogar, el poder tener esta conversación con gente así, y digo, menciono por un lado a Juan Gabriel, pero creo que también he trabajado con directores que me han dejado mucho a mi vida, con libretistas que últimamente he tenido mucho contacto con ellos, que también me han nutrido y me han enseñado mucho a eso. Hoy tú y yo hablábamos de una experiencia con Guillermo Arriaga, te decía, Guillermo Arriaga me decía, piensa que cada serie o película en la cual tú estás participando es un pedacito de historia que a lo mejor muchos años después alguien va a llegar a revisitar porque van a querer conocer la vida de un señor que se llamaba Juan Gabriel. O a lo mejor en Colombia, en 25 años, algún estudiante va a hacer su tesis sobre el robo del siglo y ese gran robo a Valledupar. Y va a ir a ese archivo, ¿sabes? Y tú formas parte de la responsabilidad que genere ese archivo y esa interpretación en el futuro. Totalmente. Esto se puso buenísimo acá en el chat porque empezaron a participar nuestra audiencia. Creo que algunas preguntas se han ido respondiendo. Aquí Maltea Lemus hablaba sobre, por ejemplo, construir una banda sonora en un país que conoces, pero no eres natal de ese país, como Colombia, en una época específica. Puede ser difícil de identificar cómo es el método de investigación, pero creo que más o menos hemos ido hablando de eso, ¿no? Me imagino que aparte de eso, ¿haces una investigación solo o tienes un crew para investigar cuando son este tipo de cosas históricas? Respondamos brevemente esa y pasamos a una siguiente porque se nos llenó esto de preguntas y me encanta que me estén ayudando a preguntar y a conversar. Muchas gracias. Sí, voy a ser como muy breve y voy a ir como por la primera parte. La investigación me gusta mucho hacerla a mí mismo. Me encanta, creo que es una de las cosas que me legó mi universidad, de poder leer y documentarme, porque creo que eso me permite tener como un panorama mucho más claro de lo que está ocurriendo y porque me permite conocer otras culturas y otros países. Y respecto a la otra pregunta yo creo que hoy en día tenemos algo a favor, la tecnología, ¿sabes? Hoy en día puedes decir éxitos de los 80s en Colombia en español y vas a encontrar muchas listas y vas a ver muchos videos. Y creo que de esa manera puedes ir como con muchos países y uno tiene que ir encontrando cuáles son las canciones que te provocan ciertas sensaciones. Y yo que soy como un nerd con la música, pues voy haciendo carpetas, ¿sabes? Para poguear, pues estas, para salsa, pues estas, y voy eligiendo. Y eso te permite tener muchos mayores elementos, herramientas para que tú te puedas sentar con el director a conversar, siendo extranjero, no importa que no sea colombiano. Yo decía, vamos a sentarnos, platiquemos, ¿qué necesitas? No, ok.
Mira que Pedro Quintero nos hace esta pregunta. Dice, ¿qué hacer para no repetirse en la selección de la música? ¿No se vuelve difícil con el paso del tiempo la selección? Muy difícil, muy difícil, pero yo en algún momento no tengo como muy claro cuándo fue que lo decidí. Por respeto a la gente que me invita a colaborar en sus proyectos, en sus series, en sus películas, decidí no ponerles una canción que yo ya había ocupado, por una razón. Creo que ellos se merecen tener una banda sonora única. No agarrar como temas reciclados de otras producciones y decirte, Mauricio, mira, aquí está tu banda sonora, y yo internamente sentir que te estoy dando un greatest hits, ¿sabes? Como una selección de mis canciones favoritas que ya puse en 10 años atrás, pues ahora te las pongo y ya salgo del tema. No, me gusta colocarme, como ponerme en esa posición de reto de Mauricio se merece una selección especial, única para ti, porque esa es tu banda sonora, ¿sabes? La estamos construyendo juntos y quiero que esa banda sonora la abraces con mucho cariño, porque eso el público pues, lo va a sentir, y es cuando ellos también abrazan y adoptan esas bandas sonoras. Totalmente. Saúl Jiménez, qué buena pregunta esta. ¿Cómo ser sutil y no caer en el cliché de la selección de música en momentos predominantes como felicidad, tristeza, dolor? O sea, entonces, pongamos algo alegre para algo que está pasando desde la alegría. Me imagino que también juegas con contrastes. Qué chévere esta discusión que nos propone Saúl. Yo creo que ahí siempre dependo como mucho de la complicidad y confianza que tengo con el director o con el creativo de ese proyecto para poder no caer exactamente en eso. Creo que el hecho de tener un equipo, digo, mencioné únicamente a un compositor y a un editor musical, pero cuando yo hago el ejercicio con el editor musical, yo le digo, casi como en categorías. Lugar común puede ser esta. El cliché puede ser esta. Un contrapunto puede ser esta. Okay. Algo completamente sorpresivo puede ser esto. Algo novedoso es esto, ¿sabes? Y uno, al ver ese ejercicio, te das cuenta y no necesitas palabras. Es como de, señor, mire usted dígame hacia dónde se quiere ir. Y una cosa, afortunadamente, que yo rescato y que provoca el ego, es que ningún creativo se quiere repetir o quiere caer en el lugar común. Siempre quiere tener una personalidad propia, siempre quiere ser el primero en decir, yo fui el primero que sincronicé a The Rolling Stones en Latinoamérica. Muy bien, señor. Fabricaste el guión o la escena perfecta para tener a los Stones y los tenemos, ¿sabes? Creo que siempre creo que es la única cosa que yo aplaudo del ego. Si eso te va a llevar a poder crear algo original y sentar un precedente con toda tu industria y retarla a que hagan algo mucho mejor, creo que es algo que me hace sentir que hice un buen trabajo. Qué bien. Oye, yo quiero felicitar aquí a nuestra audiencia porque las preguntas parece que las estuvieran haciendo conmigo tras de cámaras o sabiendo que vas a responder, porque creo que esto que acabas de mencionar aplica muy bien a la pregunta de Fey Valentín. Mira lo que dice, saludos desde Bogotá, soy aprendicena en producción multimedia en primer semestre, saludo para ti. Dice, ¿cómo hacen con el tema de derechos de autor? Perdón la pregunta tan básica, no es ni 5 básica, o sea, es de lo que estamos hablando. ¿Qué desafíos tiene? Y dice, genial que saquen estos espacios para que podamos entender este arte tan maravilloso. Saludos, Fey. Oye, Fey, lo primero que voy a decir es que podría ser un gran elemento en mi equipo, porque me encanta cómo el nivel de reflexión que tienes, el de cuestionarse, y como bien dice Mauricio, para nada es básico. El tema de los derechos de autor es una cosa de lo más delicada del mundo, porque puede ser tan sencillo como que tú agarras y vas con una editorial, que son estas grandes empresas que tienen en exclusiva a muchos compositores que son como muy famosos, otras empresas que son independientes con otro tipo de compositores, y
también existe el caso en donde tú puedas ir directamente con el compositor. Y puede ser tan fácil como que tú quieras comprar una canción me pasó hace mucho tiempo, de Armand Van Helden. Una sola canción estaba escrita por 10 compositores en 10 empresas diferentes. Y entonces yo tenía que negociar con las 10 empresas el fee que le correspondía a cada uno y negociar un fee para los 10 compositores que fuera ad hoc a la producción. Que si yo les ofrecía 10 pesos, que cada uno de ellos se conformara con ganar un peso. Y es una batalla fuerte, pero es donde yo ocupo una cosa. Cuando yo hago todo el proceso de lectura de esos libretos, lo leo con tal detalle, porque cada escena la logro entender como muy bien. Y cuando yo pido una canción, yo no te digo, Mauricio llega a su casa y pone una canción de Los Hombres G a todo volumen. No, Mauricio tuvo un día complejo, llega reflexivo a su casa, se sirve un guaro, se siente en el sillón, busca una canción que le permita asimilar todo, y les escribo como cartas de amor, ¿sabes? Y la editora me dice, ¿esto pasa en tu escena? Sí, esa es la traducción que yo tengo de mi escena, para que ellos me puedan aprobar, ¿no? Así que trato como de ponerle en esa petición todo el cariño que me genera la historia y también toda la traducción que yo hago de cada personaje, ¿no? Y te pongo otro ejemplo en donde un compositor, aunque es dueño de toda la canción, él decide que el 50% de su canción se la va a dar a Proimágenes y el otro 50% se lo va a dar a Sena. Eso hace que tenga a 2 empresas cuidando el uso de su obra. Así que después yo tengo que llegar con Proimágenes a convencerlo de que me aprueben ese 50% y después me voy a Sena a pedirle que me aprueben el otro 50%. Cuando le llega la petición al autor, sabe que hay 2 empresas que ya son un filtro para poder elegir el proyecto. Y si llega a ese compositor esa petición, es porque las 2 empresas deciden que el proyecto está bueno. Wow, entonces ahí tengo que preguntarte algo, disculpa que te interrumpa. Estábamos hablando al principio de la charla como de las características del supervisor musical y estábamos hablando muy desde la pasión, desde el espíritu creativo, desde la conexión, desde el feeling con la música y las imágenes, desde el amor por el cine. Pero ahorita tú me estás hablando de unas competencias de negociación, pero también unas competencias de conocimiento de la industria musical y de conocimientos del derecho. ¿Cómo tú le puedes decir a un estudiante que en este momento está diciendo, me encanta lo que hace Herminio, quiero dedicarme a escuchar música y hacer cine, pero no tengo todo este bagaje? ¿Cómo se puede ir construyendo? ¿Cómo puede uno ir entrando a este mundo que es bien complejo? Yo tuve la enorme fortuna, que cuando llegué a Altavista Films, la directora de producción de la casa productora me dijo, me encanta que tú tengas tal pasión por la música, me encanta que te guste, que conozcas a todos los grupos. Sí, usted se me va durante 6 meses a tomar un curso de especialización en derechos de autor, que significaba leer la ley de derechos de autor de pe a pa, y que mi examen con la directora de producción llegó y me dijo, hágame un contrato aquí de derechos de autor que esté dividido en 3 partes. Y entonces ahí me puse yo a redactar un contrato de sincronización por primera vez en México, que cuando yo lo mandé a las editoras para que me aprobaran canciones, ellos me dijeron, ¿me puedo quedar con tu modelo de contrato? Porque no lo conocíamos y nos parece increíble. Y te quiero decir una cosa, que siempre la recuerdo con mucho cariño, porque una de las cosas, esas cosas que me pasaron al principio, una de ellas me pasó con Manu Chao, que yo le pedí una canción a Manu Chao y lo que me dijo es, ¿y yo te tengo que pagar o tú me vas a pagar a mí? Oh.
Y le dije, no, nosotros te tenemos que pagar a ti y después tú vas a cobrar regalías. Pero me dice, pero si el proyecto me gusta mucho y yo no te quiero cobrar, yo dije, te lo agradezco mucho, pero por ley te tenemos que pagar. Y me dijo, ok, hagamos un contrato muy sencillo porque yo sí quiero ser parte de eso y me encanta que además puedas como tener la visión de escuchar mi música y empezar a colocarlo en películas de México porque es un país al cual él le tiene mucho cariño. A Colombia le debe tener mucho más cariño. Y esa fue como mi entrada al mundo de los derechos de autor, a crear un contrato de derechos de autor, otro de grabación, poder pulir con el paso de los años esas características, porque hoy con las plataformas, las tecnologías, las ventanas, han sido como agregarles más páginas y más páginas y más páginas. Pero creo que es un complemento que te permite a ti como supervisor musical poder dialogar, conseguir mejores condiciones y obviamente las producciones te dicen, Herminio, es como tener paquetico completo contigo, porque no solamente me traes buena música, sabes dialogar de derechos de autor, sabes resolver ese tipo de cosas para que la producción quede muy protegida. Pero es una conversación que podemos como seguir teniendo con mucho gusto. Claro que sí. Tenemos 5 minutos, acá nos están apurando y tengo un par de preguntas importantes y una final con la que quiero que cerremos. Oigan, pero si quieren más tiempo, yo aquí estoy feliz, ¿eh? Te lo bueno, dije. listo. Que el Entonces, público nos diga si quieren como que yo me calle y me vaya. listo, Yo me voy, listo. pero si quieren más tiempo para seguir atendiendo preguntas, yo feliz me quedo. Qué bueno, qué bueno. Entonces espero aquí que nos responden de producción. Aquí hay una pregunta de Santiago que dice qué tanto pasa, digamos, cuando la música seleccionada cambia a último momento, o si eso es claro desde la producción. Y aquí yo complemento, tú solo sincronizas la canción hasta que ya tengamos el go y ahí sí haces negociaciones o te ha pasado que ya tienes negociación y hay un cambio. Creo que ahí complementando un poquito la pregunta Santiago. Digamos que yo, una vez que tengo la certeza y la garantía de que esa canción ya no va a cambiar, me encargo como de negociarla, de tener como contratos firmados con ambas partes, tanto de grabación como con derechos de autor, para que mi equipo la pueda como adaptar muy bien a la escena, sabiendo que eso siempre puede salir. O sea, hace como 5 o 6 años me pasó con Jairo Bustamante, un director guatemalteco al cual quiero mucho, haciendo su segunda película. El compositor hizo toda la música original de toda la película. Cuando llegamos a mezcla, nos dimos cuenta que no era necesario. Y quitamos toda la música. Se quedó únicamente con las canciones porque la historia se podía contar únicamente con las canciones. Y fue de qué pena, pero ante todo es donde entra la objetividad. Y vuelvo a reiterar la objetividad, de decir, ¿realmente lo necesitamos? ¿Ese es el efecto que queremos causar? No, la quitamos de una, señor. Vamos a quitarla. Hablé con el compositor, le dije, qué pena, hiciste un gran trabajo, pero pensando en la historia es mejor quitarla. Wow, qué bien. Herminio, voy a sacar un texto de una publicación tuya de Instagram. Ok. Espero que no sea muy comprometedora, Mauricio. No, para nada, para nada, para nada. Y es una foto, si no estoy mal, de la carrera séptima en Bogotá. Y dice, hoy fue mi última carrera en esta amorosa y entrañable ciudad colombiana. Estoy seguro que un nuevo proyecto me traerá de vuelta y me traeré feliz a la carrera séptima para recordar los buenos momentos, pero hoy te quiero agradecer todo lo que hiciste por mí. Esos kilómetros de Rosales a Usaquén me vieron feliz, me vieron llorar, me vieron pelear contra mis demonios y frustraciones y siempre al final me dieron paz. Bueno, y ahí dices otras cosas. Y me llamó mucho la intención y creo que cierra muy bien como el sentimiento que mencionabas al principio, ¿no? De cómo estos proyectos que se crean desde la ley de cine colombiana permiten que personas como vos conozcan nuestra cultura y nos ofrezcas profesionalización en oficios como el del supervisor musical. ¿Qué te trae a qué te trae a la cabeza o qué imagen
sea sonora o como sea, te trae ese texto que escribiste en tu Instagram? Creo que siempre me he movido con el corazón en cada proyecto. Creo que el poder llegar a una ciudad como Bogotá, que no solamente me trató muy bien, encontré a mucha gente querida que hoy no solamente aprecio, sino que admiro por la solidaridad que tuvieron conmigo, por el ánimo de colaboración que se respiraba en el crew y yo quería escribir como un homenaje, como una oda a toda esa gente, porque para mí, siempre que estoy con una producción, yo participo hasta el final, yo me tengo que quedar hasta el final, hasta que terminemos la mezcla última y corre el último crédito, porque para mí es la mejor forma de decirle gracias a toda la gente que participó conmigo en el proceso. No solamente al departamento de música o los productores musicales o músicos con los cuales yo compartí. En realidad es como un gracias a cada una de esas personas que día a día me recibieron con un saludo, con un abrazo, con un tinto, para poder soportar 5 meses de filmación, ¿sabes? 5 meses en donde te despiertas atento al WhatsApp, a qué viene, a qué escena vamos a hacer, qué cambió, que tenemos que modificar esta canción o poner esta otra. Y cuido ese proceso porque al final yo digo, todas estas 100 personas, a lo mejor el público no los está leyendo, pero todos ellos son parte esencial para que yo haga mi trabajo. Y aunque mi crédito aparezca como muy pronto, yo siempre trato de poner una gran canción para que la gente diga, me quiero quedar con la canción y vea que aparece Pedro, María José, Mauricio, Karen, ¿no? Y aunque no sepas quiénes son, todos ellos fueron parte de hacer esa serie que nos tuvo pegados a la televisión, que quisimos, que la recomendamos, que se vuelve entrañable para nosotros, que nos marca, ¿no? Que queremos que la vea el tío, la abuelita, la tía, el sobrino, porque al final, pues todos ellos son parte de eso. Ese texto en Instagram era para mí, pues, dar un gran gracias, de decirle, gracias Bogotá por tratarme tan bonito, gracias por darme la oportunidad de venir, de aprender de tu gente. Creo que eso es como lo más valioso, y creo que cada vez que una producción llega a Colombia para poder compartir con el crew colombiano, creo que todos se van con esa sensación de decir, me llevo mucho cariño en el corazón, qué rico conocer a gente tan talentosa que te dan la bienvenida con un buenos días, señor, con mucho gusto le ayudo, con mucho gusto lo hago, porque eso nos permite no solamente fortalecer la industria, sino también hacer que a lo mejor alguien de ese crew en Colombia diga, qué bonito trabajo hizo Herminio y me encantaría un día hacer un trabajo similar, ¿sabes? Sí. O me encantaría hacer eso, porque creo que al final uno quisiera tener muchos colegas, ¿sabes? Mucha gente como yo, ¿no? Para poder abrazarte o para poder pedir un consejo y decir, recomiéndame una canción que ando buscando con esas características y que yo te diga, mira, puedes hacer esto o esta o esta. Total. Para que crezcamos como industria y para que haya más diálogos con los cuales tú puedas tener, pues nada, por una larga vida a la supervisión musical y para que haya muchos más supervisores musicales en nuestra industria latinoamericana, pues por eso es que estamos haciendo estas charlas que se llaman experiencias que forman. Recuerden, esto es una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, que sus redes son @location Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine, para que compartamos con expertos como Herminio estas producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual, todos incentivos que vienen de la Ley 1556 de 2012. Nos quedaron preguntas en el tintero, pero esta
transmisión y esta conversación tiene que acabar. Perdón, Mauricio y Marcela, pero creo que de alguna manera Herminio nos respondió las preguntas que ustedes estaban haciendo ahí. De pronto quedan en el chat y si Herminio tiene oportunidad, le agradeceríamos que las respondiera. Son las últimas dos preguntas de Marcela Trujillo y Mauricio Ruiz. Herminio, muchas gracias por esta hora de tu tiempo. Creo que la conversación sobre supervisión musical apenas comienza. Y si tú eres uno de los aliados para que esa conversación se amplíe, pues este es tu espacio. Muchas gracias por trabajar en Colombia. Ojalá sigas trabajando en Colombia. Al contrario, muchas gracias a todos por hacer esto, por acercar a gente como yo con un público tan inquieto, ¿sabes? En aprender, en conocer un poco más de esta industria. Y yo les digo, yo siempre les digo una cosa a mis alumnos o con la gente que participo. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de pensar en grande, no pierdan nunca confianza en ustedes. O sea, yo soy un vivo ejemplo, de verdad, de que los sueños se cumplen y de que uno puede tener el trabajo de verdad soñado. ¿Qué necesitan? Ser juiciosos, disciplinados, concentrarse en lo que van a hacer y que sepan que la gente, aquí estamos. Y todos tenemos una red social hoy en día. La mía en Instagram o en Twitter es Soy Herminio. Platiquen con nosotros, acérquense, vean las cosas que estamos haciendo y no solamente vengan a decir, bravo, me encantó, también vengan a decir, yo creo que aquí esta escena podría quedar mejor, porque tampoco tenemos la razón en todo, ¿sabes? Lo hacemos desde acá, a veces nos equivocamos y a mí algo que me nutre mucho en redes sociales es que la gente dice, ya vi tu trabajo, me gustó esto no estoy tan convencido, me encantaría platicar contigo. Y es de, claro, por supuesto, tengamos esta conversación y si les interesa esta carrera, si quieren tener este trabajo que yo amo con todo mi corazón, pídale a la ENAC, al SENA, a Proimágenes, crear una masterclass, una clase, vayamos construyendo una comunidad, vayamos construyendo un equipo, pues para poder mejorar nuestras producciones. Totalmente. Para que cada día tengamos mejores argumentos para decir, no me gusta tu producción por esto y por esto, y obligar a las productoras y a los productores a mejorar la calidad de sus producciones porque no las merecemos. No veamos algo que no nos guste, que no nos haga sentir bien. No, pidamos un producto con mejor calidad, mejor grabado, con mejores canciones, con mejores propuestas, porque pues somos el público al final. Nosotros tenemos el poder de decidir si te quiero ver, no te quiero ver. Y siempre vamos a querer que nos vean. Así que desde acá les mando un abrazo enorme. Mauricio, ha sido un placer conversar contigo. Yo me quedaría todo el tiempo que ustedes quieran, pero yo sé que este es el inicio de la conversación, como acabas de decir, y espero que nos veamos pronto y si es presencial, mucho mejor, para darle a todos un abrazo. Claro que sí. Te mando un abrazo desde acá, desde Bogotá. También le envío un abrazo a David Calero, que es nuestro intérprete de lengua de señas colombiana. Así que muchas gracias, por favor, a David y a todo el equipo de SENA, Escuela Nacional de Cine y la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia. Hasta una próxima charla que, si no estoy mal, va a ser el 10 de marzo en esto que se llama Experiencias que Forman. Buena noche, cuídense y nada, sigan soñando. Un abrazo. Chao. Vuelve a Experiencias que Forman. Si eres aprendiz SENA, estudiante o te interesa la industria cinematográfica, es momento de participar en esta iniciativa. Comparte por medio de estos encuentros académicos con directores, productores y creativos de las producciones audiovisuales más destacadas del país. Todas las experiencias que ayudarán a que tus competencias se sigan fortaleciendo. Te esperamos con este ciclo de charlas que darán inicio el 17 de febrero y que se realizarán 2 veces al mes durante lo corrido del año.